Bueno, empecemos entonces a compartir. Deme un segundito, por favor. Bien, continuamos. Entonces, hoy vamos a ver el modelo relacional, que es la siguiente fase del modelo lógico. Aquí tenemos algunos objetivos, los van a leer en las transparencias. El contenido de la misma manera los vamos a ver en las transparencias, porque sé que algunos tienen clase 8:15, y también yo necesito marcar esa hora. Entonces vamos a ir directamente a esta parte explicativa. Bien, del momento habíamos visto el modelamiento de base de datos tiene 3 fases: modelo conceptual, sabemos que es de alto nivel de abstracción, eso es lo que hemos visto hasta ahorita, hemos hecho algún ejercicio para entender adecuadamente a qué se refiere. Y luego tenemos el modelamiento lógico de un nivel de abstracción media, es en este punto que vamos a ver esta clase. Y posteriormente vamos a ver el modelamiento físico. Con la herramienta también hemos llegado hasta acá, modelamiento conceptual. Bien. Estas son las 3 etapas de diseño, ¿no? Siempre partimos porque necesitamos algo. Ese necesitar algo significa los requerimientos de información. Eso nos lleva al diseño conceptual, diseño lógico y el diseño físico de la base de datos, solo que realmente vamos a manipular al final. Entonces, otra forma de ver estas etapas es, hay un problema real. Ese problema real lo vamos a plasmar por un usuario que sabe hacer las cosas en un modelo conceptual. Trabajamos en un análisis informático, pasamos al modelo lógico. Aquí intervienen el programador de la base de datos, el administrador de la base de datos, quien obtiene el modelo físico. Y luego va devolviendo lo que corresponda al usuario final. Cott es el que sacó al área de conocimiento en 1970 lo que es el modelo relacional. Antes eran punteros físicos, que eran direcciones de discos que relacionaban registros de distintos archivos. Luego relacionaban un registro A con un registro B, añadían un registro A, un campo conteniendo la dirección del disco del registro B. Este campo siempre se señalaría desde el registro A al registro B. Esto nos hacía vulnerables porque añadir un nuevo disco y mover los datos de una localización a otra necesitaba una conversión de los archivos de datos, lo cual para la época era muy complicado. Y estos sistemas eran basados en el modelo de red y en el modelo jerárquico, que son dos modelos que coexistían antes de la existencia del modelo relacional, que prácticamente estaban en la primera generación de los DBMS, pero ahora son prácticamente historia. Modelo relacional es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es decir, tiene un fuerte fundamento matemático, ¿no? Lógica de predicados para varios propósitos muy importante. En realidad deberían llevar las 2 materias, pero solamente se lleva en informática. Y teoría de conjuntos, que lo llevamos todos, ¿no? Entonces, el modelo relacional representa los datos de la base de datos como una colección de relaciones. Una base de datos relacional consiste en una colección de tablas, a cada una de las cuales se asigna un nombre único. Una fila de una tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Entonces, ya no hablamos de entidades, porque las entidades se vuelven tablas. Y aquí hablamos ya de una posibilidad de almacenamiento de datos
a los cuales le llamamos un conjunto de valores, que es una fila de esos datos o una tupla de esos datos. Entonces, una relación, no un relacionamiento en el entidad relación relaciona dos entidades. Una relación en el modelo lógico, o el modelo relacional, es una tabla de dos dimensiones. Es fila por columna. En la fila se tiene el conjunto de atributos que va a ser parte de esa relación. Y la columna contiene todos los datos referentes a cada atributo de esa relación. Los datos que se van a almacenar posteriormente en esa estructura, porque la estructura lógica va a ser idéntica a la estructura física, solo que en la estructura lógica hacemos como una simulación de lo que sería el modelo físico para detectar problemas, para detectar inconsistencias, etc. Entonces corresponden las tuplas a las filas de una relación. Podemos verla también como un conjunto de atributos o instancias. Aquí el concepto de atributos se repite, ¿no? Como identidad-relación. Son las propiedades particulares que describen una relación. Por ejemplo, la relación alumno puede ser descrita por nombre, edad, dirección y otros atributos. También hablamos de dominio. Aquí es más importante y en el modelo físico aún más. Entonces, el conjunto de valores permitidos de un atributo. Por ejemplo, un carnet es el conjunto de todos los carnets de identidad que se pueden estructurar en Bolivia, formado por 7 dígitos pertenecientes a los naturales, unión el 0. También tenemos la llave foránea o extranjera, o foreign key. Esta es una nueva llave que no existe en el modelo entidad-relación, recalco, no existe en el modelo entidad-relación, y que aparece recién en el modelo relacional. Es una llave que permite asociar la información de dos tablas o relaciones. Es propia del modelo relacional, como ya dije, y esto es importante. Reemplaza los relacionamientos del ER, es decir, en el ER tenemos un relacionamiento que relaciona dos entidades. Ese relacionamiento, al transformar al modelo relacional, se va a transformar en una llave foránea. Este es un ejemplo del modelo relacional. Tenemos alumnos que tienen su código de identificación, nombre, localidad, provincia. Tenemos otra que es matrículas, que tiene código de identificación, curso, fecha de matrícula. Y tenemos los cursos, ¿no? Los cursos en los cuales nosotros podemos guardar qué curso y qué tutor da, ¿no? Entonces, este curso da Isabel, este curso da Roberto, etc., ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos alumnos, quienes dictan, y la fecha en la cual se han inscrito qué alumnos a esos cursos, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Las tuplas o registros no constituyen atributos aleatorios, sino relacionados, ¿no? Bueno, esto voy a corregir, se ha desconfigurado. Acá tenemos tuplas o registros, serían todas las filas. Esta relación de alumno es bidimensional, tiene filas por columnas, entonces podemos verlo como una matriz. Y los datos son las tuplas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos clientes y aquí tenemos cuentas. De cada cliente tenemos el identificador, el nombre, la calle, la ciudad. De cada cuenta, el número de cuenta, el SAT. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que no sabemos esta cuenta a qué cliente pertenece, porque no están asociadas. Entonces son dos datos, conjuntos de datos, entre comillas, inútiles para nuestros propósitos, ¿no? Entonces, este es un mal ejemplo de lo que es un modelo relacional, ¿no? Esto no debería pasar. Siempre debería poder asociar la información. Entonces, ¿cómo corregimos? Tenemos la tabla cliente como la teníamos, es la misma anterior, ¿no? La tabla cuenta
que es la misma, y una tabla de relación o una tabla relacionador que identifica el cliente con la cuenta. Entonces tenemos que esta cuenta C101, que es esta primera que está acá, está asociada al cliente 19283746, que es este que está acá. Esta cuenta C201, que es esta de acá, que tiene 900 de saldo, está asociada al cliente 19283746. O sea, es el mismo cliente González Arenal, que es el mismo cliente que tiene dos cuentas, y así para el resto. A ver, ahora, dentro del modelo relacional surgen nuevos conceptos, como por ejemplo, esquema de la base de datos. El esquema de una relación es una lista de atributos y sus correspondientes dominios. El esquema de una relación R mayúscula, aquí hay que diferenciar, hay R mayúscula y R minúscula. Se denota por R a 1 hasta AN, donde A1 a N es el conjunto de atributos y R es la relación. Estos atributos, todos se desarrollan bajo un dominio, que lo vamos a denominar dominio de A. Entonces, los nombres, ¿cuál será el dominio? El alfabeto, mayúsculas, minúsculas, más el espacio. Ese es un dominio restringido. Un dominio ampliado para el mismo atributo nombre puede ser directamente decir, es una cadena de caracteres. Ese es un dominio ampliado, ¿por qué? Porque no solamente incluye el alfabeto, pueden entrar caracteres especiales, símbolos, etc. Entonces, eso hay que tener cuidado para no tener un problema de introducir basura a la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiante es R mayúscula. A1, A2, A3, A4 son los atributos y cada uno de estos siempre se desarrolla bajo un dominio. Ahora, ¿qué es una relación? Habíamos visto que es un esquema de relación. Esquema de la relación es cómo voy a estructurar. Es la estructura de datos de la base de datos, si quieren otro parámetro. Ahora, una relación misma, R minúscula, de un esquema de relación, eso quiere decir que un esquema de relación es una relación es parte de un esquema de relación, está denotado por R de R, que es un conjunto de n tuplas, es decir, es un conjunto de datos donde si esta relación es estudiante, es el conjunto de estudiantes que están definidos sobre R mayúscula. Entonces, formalmente, ¿cómo definimos como conjuntos? Una relación R de R es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios que define E. Entonces, R de R es un conjunto del dominio de A1 por el dominio de A2 por el dominio de A. ¿Esto qué significa? Este es el producto cartesiano. Y el producto cartesiano incluye toda la combinación de los elementos de este con todos estos, luego de este con todo el resto, etc. Entonces, prácticamente en el producto cartesiano no hay una combinación que falte para la solución. Y por tanto, cualquier combinación de datos siempre va a ser parte de ese producto cartesiano, ¿no? Entonces, si eres el alumno y forma parte del conjunto cartesiano del ejemplo anterior, del dominio del carnet, por el dominio del nombre, por el dominio de edad, por el dominio de la dirección, porque en esta combinación de datos, que va a ser total, va a estar siempre el dato verdadero. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla, una relación, donde tengo m valores, ¿no? Con varios atributos, n atributos. Y aquí entra el nombre de la relación. Aquí tenemos una instancia de esta generalidad, que es una película, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 campos: título, año, duración, tipo y la película,
¿no? Entonces, con la película tiene esos 4 conjuntos de datos. Aquí tenemos datos de una oficina. Número de oficina, la calle, el área en la que se encuentra, la población, el teléfono, el fax. O una plantilla de empleados, ¿no? Su código, su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, su cargo, su fecha de nacimiento, su salario, su identificador y en qué departamento trabaja. Entonces, si se fijan, Amelia trabaja en el departamento o en la oficina 05. Entonces, trabaja en esta oficina. Rita trabaja en la oficina 7. Trabaja en esta oficina. Carlos trabaja también en la oficina 5. Trabaja en esta oficina. Ahora, ¿qué es el dominio? Cada atributo de una base de datos relacional se define sobre un dominio. Varios atributos pueden estar definidos sobre el mismo dominio. Entonces, ¿qué permiten los dominios? Especificar posibles valores válidos para uno o varios atributos. Entonces, un dominio de, además, es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos caracterizados por un nombre. Homogéneo significa que los valores son todos del mismo tipo y atómicos. Significa que son indivisibles, ¿no? El dominio de nacionalidad, por ejemplo, algunos valores pueden ser Bolivia, España, Francia, Chile, Argentina. Estos son datos, ¿no? Esta persona tiene una nacionalidad boliviana, española, francesa, chilena, argentina. ¿Son atómicos? Sí. Una nacionalidad, no puedo partir Bolivia en dos, ni España en dos, ni Francia en dos, ¿no? Y son del mismo tipo, todas son nacionalidades, ¿no? Entonces son indivisibles. Por ejemplo, tenemos el conjunto de colores, rojo, verde, azul. Entonces, estos pueden ser colores, por ejemplo, de un balón. Solo puede tomar estos valores, rojo, verde y azul. Números de DNI, conjunto de números válidos de 0 al 9 formado por 8 dígitos. Es otro dominio. Edad, posible empleados entre 18 y 80 años. No puedo encontrar menores de edad, tampoco puedo encontrar un empleado que tenga 100 años. Cada dominio también debe tener un tipo de nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo de nacionalidades es un conjunto de caracteres que tiene una longitud de 10. Se considera también que los dominios no incluyen nulos, ya que el nulo no es un valor. Nulo es distinto a espacio en blanco. Cada dominio debe definir sobre algún tipo de dato, ¿no? Cada manejador o motor de base de datos tiene específicamente sus tipos de datos. Pero en general se manejan estos datos. Siempre va a haber un tipo de dato que maneje enteros, uno o más tipos de datos que maneje enteros, 8 o más tipos de datos que manejen caracteres, que obviamente son los códigos ASCII de 0 a 255, otro que maneje tipo de datos booleanos, otro que maneje tipo de datos reales y otro que maneje cadena de datos de caracteres, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de tipos de datos. Los enteros son rangos, el entero es positivo y negativo. Un posible rango es este de menos 32.768 a 32.767. Un tipo Word de 0 a este valor 65.000 y algo. Un entero corto que tiene este rango. Un byte que tiene este rango. Entero largo que tiene este largo. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, si voy a guardar números del 1 al 100 o del 1 al 1000, no necesito un long int. ¿Para qué? Estoy desperdiciando espacio. Y aquí tenemos los reales, ¿no? Con los posibles rangos a utilizar. Y como dice acá, ¿cuál utilizar? Dependerá del problema, qué valor se desea almacenar, los tipos de datos a utilizar, que dependen del DBMS. Cada uno de estos tipos de datos, con mayor o menor variación, están
definidos en todo motor de base de datos. También hay otros tipos de datos, hora y fecha, para manejar este tipo de datos. También monedas con el signo monetario, tal como maneja, por ejemplo, el Excel. También es importante pararnos un poquito en los valores nulos. Un nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía. Simplemente hay carencia de información. Hay necesidad de valores nulos cuando hay algún dato de alguna tupla de algún campo que no conozco en algún momento. O tengo que añadir un nuevo atributo a una tabla existente. O sea, ya tengo una tabla y por ahí me he olvidado un campo, ¿no? Tenía que poner, además de la ciudad, tenía que poner el país. Entonces añado el país, no voy a añadir con datos. Primero voy a añadir el país, mientras tanto va a ser nulo. Y luego voy a añadir recién el dato. Entonces voy a añadir, introducir o poblar los datos de ese campo. Posibilidad de atributos inaplicables a ciertas tuplas, como la editorial para un artículo, ¿no? Los artículos no tienen editoriales, entonces va a quedar como valor nulo. En claves foráneas que asocian dos tablas, ya sabemos, una clave foránea asocia dos tablas, indican que el registro actual no está relacionado con ninguna tabla. Es decir, para una tabla A no hay una tabla B con quien asociarse. Hablamos un poco de la notación. Un esquema relacional R de grado n está representado por n atributos. Eso significa que tengo n columnas acá en R. El grado de una relación, como les decía, es el número de columnas o atributos. Una n tupla T en una relación R de R es representada como T igual a B1 a B2 a B, donde BI es el valor correspondiente al atributo I. T de AI refiere al valor de BI en T para el atributo I. También tenemos la llave primaria. El concepto no varía como en la entidad relación. Es una columna o conjunto de columnas o atributos que únicamente identifican una fila o tupla en la relación. Cada tabla además debe tener una llave primaria y debe ser única, sin duplicados ni valores nulos. A esto ya lo conocemos como restricciones de integridad de llave. Es en este punto donde podemos dar la definición formal de llave primaria. Esta definición de arriba es una definición no formal. Esta de abajo es una definición formal. ¿Qué me dice? Si tengo dos tuplas, dos registros, si quieren, pertenecientes a un conjunto de datos definido sobre un esquema de datos, entonces para toda tupla de este conjunto, si T de 1 de A sub I es distinto a T de 2 de A sub I, entonces T1 y T2 son tuplas y A sub I es la llave. Que es lo mismo que me está diciendo acá. Si tomo dos tuplas distintas y esas dos tuplas distintas han sido determinadas por el atributo A, que supuestamente es la llave, y yo llego a la conclusión de que los datos de toda esa tupla son distintas, entonces, con seguridad, A sub I es la llave de esas tuplas. Así se podría interpretar eso. En resumen, tabla o relación es lo mismo, tupla o fila es lo mismo, atributo columna es lo mismo, número de tuplas o cardinalidad es lo mismo, número de atributos o grado es lo mismo, dominio es la colección de valores que pueden tener los atributos y una clave primaria es el identificador único para la tabla. Ahora, ¿cómo traducimos el modelo ER conceptual al modelo relacional? Es muy sencillo. Habíamos dicho siempre que el modelo entidad-relación es el modelo principal para traducir, y posteriormente el modelo lógico ya es conjunto de reglas aplicadas. Esto se realiza por el
los casos de cardinalidad, que son uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Para traducir es importante analizar la cardinalidad. Tenemos pasos a seguir. Cuando el caso es uno a uno, tenemos dos entidades asociadas, por tanto, la llave de E1 manda a E2 para transformar las nuevas tablas. Y en E2 la llave de 1 se vuelve llave foránea. Y al revés da lo mismo, porque el caso es 1 a 1. E2 manda a E1 y por tanto la llave de E2 va a ser la llave foránea de E1. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos la traducción? Es indistinto. Eso para tener mayor claridad tenemos con un ejemplo. Tenemos una tabla, una entidad mujer y otra entidad hombre. Un modelo entidad-relación. Con los mismos atributos y la relación casada, ¿no? Segmentado porque hay mujeres que no están casadas, hay hombres que no están casados, ¿no? Entonces, para traducir, hay dos posibilidades, de A a B o de B a A. La situación A, ¿cuál es? Si se fijan, mujer se traduce tal cual. Código de mujer está acá, nombre de mujer está acá, dirección de mujer está acá. Y en este caso, el código del hombre, como está relacionado con mujer y es uno a uno, código de hombre se ha enviado a mujer para que sepamos esta mujer con qué hombre está casada. Entonces, de esa manera, la relación casado ha formado esta llave foránea, cod H, en mujer. Y la llave primaria se queda como está. En el caso del hombre, como ya hemos mandado a mujer la llave foránea, entonces el hombre se queda tal cual. Tiene código de hombre, nombre de H y dir de H. Entonces, esta es la situación A. La situación B es al revés. Mujer se queda tal cual, tiene código de mujer, nombre de mujer, dirección de mujer, la llave primaria, y traducimos hombre. Se va traduciendo de la misma manera, cod H, no H, dir H, pero ahora es mujer quien manda a hombre la llave primaria para formar la llave foránea, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos este hombre con qué mujer está casada y para saber los datos de esta mujer, este codeme buscamos acá y encontramos los datos de la mujer. Entonces, cuando el caso es uno a uno, entonces la traducción da lo mismo de una situación a la otra situación. Aquí hay otro ejemplo de uno a uno consigo mismo. Una persona es esposa de otra persona, ¿no? Acá. ¿Cómo traducimos esto? Simplemente transportamos el nombre o la profesión acá de cada persona y aquí ponemos en este carnet de identidad del esposo, hemos creado un nuevo campo. Voy a ir colocando quién con quién está casado, ¿no? Por ejemplo, Alex está casado con María, entonces aquí va a ir 104. Diego está casado con Karina, entonces aquí va a ir 103. María está casado con Alex, entonces aquí va a ser 101. Y Karina está casado con Diego, entonces aquí va a ir 102. Entonces todo va a estar relacionado. Entonces, esta es una relación recursiva uno a uno. Cuando es uno a muchos, la regla es más sencilla. La regla me dice, siempre el que tiene el lado 1 va a mandar al muchos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, E2, que tendría que recibir la llave de E1, ¿no? E2 entonces conserva su llave E2, el atributo A4 y el atributo A5, y llave 1 viene a ser parte de E2 para formar la llave foránea. Y llave 2 se lleva como llave primaria. Y E1 se queda tal cual, como llave 1 y A1. Entonces, en resumen, cuando es uno a muchos es más sencillo. Siempre el 1 manda al muchos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de muchos 1, ¿no? Código de departamento a empleado, ¿no? Entonces aquí tenemos departamento, debería mandar a empleado. Entonces, empleado, ¿qué debía tener? Empleado debería carnet, nombre, dirección.
y debía ir el código del departamento en el que trabajo, que está acá. Bueno, esto lo voy a corregir en la diapositiva antes de subir. Se ha desconfigurado. Y departamento se queda tal cual. Entonces, esta relación uno a muchos se ha vuelto esta llave foránea de acá. En el caso muchos a muchos, tenemos la situación de que hay una entidad relacionadora que siempre se crea y va a formar una tabla relacionadora. Y las dos entidades asociadas van a mandar sus llaves a esta entidad relacionadora. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, las dos entidades se traducen tal cual. E1 tiene llave 1 a 1 a 2. E2 tiene llave 2 a 5 a 4. Y esta entidad relacionadora o auxiliar va a heredar llave 1, va a heredar llave 2 y el atributo de la entidad relacionadora que va a ir por acá, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo más claro, ¿no? Estas dos representaciones es lo mismo. Esta tiene y esta también es la relación tiene. Pero acá no tiene atributos, por tanto bastaba colocarlo así, porque no tiene atributos el relacionamiento. Pero si necesitaría un relacionamiento, o digo atributos, tendríamos que usar esta notación. Ahora, ¿por qué he hecho esto de esta manera? Porque cualquiera de las dos se va a traducir de la misma manera. Esta o esta se va a traducir de la misma manera. Entonces, proyecto se va a traducir tal cual, como número, nombre y ubicación. Número, nombre y ubicación con sus datos. Empleado se va a traducir tal cual también, como carnet, nombre y dirección. Y los dos van a mandar sus llaves y va a formar la entidad relacionadora o la tabla relacionadora tiene, que va a tener el número de proyecto y el carnet asociado. Por tanto, en el proyecto 1 dice trabaja el empleado con carnet 100. Proyecto 1, ¿cuál es? Es class. El empleado 100, ¿quién es? Ramiro. Pero como es muchos a muchos, el mismo empleado 1 puede trabajar también en otro proyecto. Entonces el proyecto 1, ya sabemos que es class, y trabaja también el empleado 101. El 101 es Juan. Pero el empleado 100 también trabaja en el proyecto 2. El proyecto 2 es Mem. ¿Y quién es el empleado 2? Ya habíamos visto, o el empleado 100, ya habíamos visto que es Ramiro. Entonces, la forma de traducir. En el caso ISA, tenemos aquí una anotación de Chen. Dice, un proyecto es el desarrollo de software y es un subcontrato. Lo común a los dos lados es que hay un número de proyecto y un nombre de proyecto al cual pertenece. Desarrollo de software tiene módulos y este subcontrato tiene un contratista principal. Por tanto, cumple la regla de ISA que dice que en los hijos por lo menos tiene que haber un atributo que los diferencie, si no, no es un ISA. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Proyecto se traduce tal cual. NR proyecto, nombre proyecto, ¿no? Y la llave primaria es NR proyecto. Desarrollo de software va a heredar NR proyecto para saber este desarrollo de software a qué proyecto pertenece y va a tener sus módulos, ¿no? La llave primaria, entonces, va a ser NR proyecto y la llave foránea también. Llave primaria para desarrollo de software, o sea, para sus tuplas de desarrollo de software, NR proyecto es llave primaria. Pero para asociar a proyecto, NR proyecto es llave foránea para saber a qué proyecto pertenece, porque hace referencia a proyecto. Lo mismo para subcontrato, ¿no? NR proyecto para subcontrato es una llave primaria, pero para saber a qué proyecto pertenece es una llave foránea. Entonces son los casos que podemos ver con el modelo relacional. Como pueden ver, es muy sencillo el proceso y solamente es aplicación de reglas.
Mañana vamos a hacer un ejercicio al respecto. ¿Alguna pregunta? Mauricio Jaimes está con la mano levantada. Creo que ya no quiere preguntar. Erlan, la diapositiva lo subirá, supongo. Sí, sí, lo voy a subir. He visto que se ha desconfigurado algunas diapositivas. Voy a corregir eso y lo voy a subir con material adicional. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ninguna pregunta más. Entonces, que tengan buen día. Eso sería todo. He grabado la clase también. La voy a subir. Así que tengan todos ustedes